Estamos viendo ya ejercicios de la aplicación del uso de las tablas y las propiedades de las sustancias puras, ¿no? El concepto de sustancia pura sigue vigente, ¿no? Entonces, y pasando lista, ¿no? Veo quiénes se conectan y ya les paso lista. Y resolvimos ya algunos ejemplos para determinar. Recuerden que ahorita estamos ya practicando el concepto de definir en qué condiciones está el fluido. Sabiendo en qué condiciones está un fluido, sé en qué tabla voy a leer las propiedades o voy a buscar las propiedades para resolver un determinado problema de termodinámica, ¿sí? Entonces, ya estuvimos haciendo unos ejemplos en el sistema, internacional. Entonces, quedó pendiente la tabla esta. Voy a compartir. Entonces, íbamos a resolver esta tabla, que es exactamente hacer el mismo análisis. La única diferencia es que está en un sistema diferente, que es el sistema inglés. Pero el análisis es exactamente el mismo. Se buscan las tablas en el sistema inglés y se leen las propiedades que me pide aquí completar la tabla, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tiene el primer renglón aquí, si encontró en qué fase se encuentra el fluido y cuál es la presión a la que se encuentra. Si checan, es exactamente idéntico al inciso A que tenemos acá. Y el segundo es exactamente idéntico a este. Digo, con la información que preguntan, ¿no? La presión, la descripción del líquido. Aquí dice líquido saturado, acá decía vapor saturado. Y acá nos da temperatura y presión. En dos casos más, acá también tenemos temperatura y presión. Entonces, siempre es el mismo análisis, o sea, no hay tantos casos diferentes para qué resolver aquí, pues. O sea, resuelves uno y siempre vas a usar ese mismo proceso, ¿no? Ya sea que te pida la temperatura, la presión, el volumen. No crean que estos son problemas. Estos no son problemas, son simplemente ejercicios para determinar las condiciones en que se encuentra un fluido, porque lo vamos a necesitar para resolver problemas de termodinámica. Entonces ya es empezar a trabajar y a familiarizarnos con las propiedades y con las tablas. Y con los diagramas, ¿no? La construcción de los diagramitas de proceso. Entonces, tenemos este primer caso que dice 300 grados Fahrenheit a una presión que no conocemos, nos da la energía interna y quiere que le digamos en qué condiciones se encuentra el fluido. Nadie pudo resolver 300, voy a irme al pizarrón, ¿no? Para 300, nos da la energía interna, 782, quiere la presión y quiere la fase. Pues se me fue el internet, por eso me escuché. Sí, sí, noté que nos habías abandonado. Está bien. Sí, ando. Sí. Ok, vamos a analizar entonces. Dice que la temperatura 300 grados Fahrenheit y tiene una energía interna, una U minúscula, de 782. Deben de ser BTUs por libra. Esos son los dos datos que nos dan y nos pide estimar la presión y en qué condiciones se encuentra el fluido. Igual hacemos nuestro diagramita. TV
tapita. La campana y vamos a ubicar nuestra curva de presión, la cual no conocemos la presión. Lo que nos da es la temperatura, 300 grados Fahrenheit. Acá voy a poner la temperatura en grados Fahrenheit. Acá voy a poner el volumen. En este caso va a estar el volumen en pies cúbicos por piedra masa. Las unidades que manejaríamos en el sistema inglés. Y nos piden que calculemos la presión que tiene, pero no puedo yo estimar la presión si no encuentro primero en qué situación está el fluido, en qué fase está el fluido dentro del diagrama. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la clase anterior. Aquí la pregunta sería, ¿verdad? Esa energía interna, siempre tengo que tener dos datos. En este caso me da la energía interna, pero sabemos que también es una propiedad que está en las tablas de propiedades. Entonces, con esa energía interna de 782 y esa temperatura de 300 grados Fahrenheit, la primera pregunta es, ¿estará saturado? ¿Verdad? Siempre nos hacemos esa pregunta. Esa energía es energía que tiene cuando esa temperatura de 300 grados Fahrenheit es de saturación. La única forma de saber eso es irnos a la tabla periódica, a la tabla de propiedades del sistema inglés y buscar la energía interna que tendría a una temperatura de saturación de 300. Voy a considerar, uno supone algo, pues. Le voy a poner aquí, si temperatura de saturación es igual a 300 grados Fahrenheit, ¿cuál sería la energía interna? Si esa temperatura fuera de saturación. ¿Por qué? Porque si es de saturación, yo sé que me voy a ubicar en la zona de calidad adentro de la campana. Si no es de saturación, probablemente esté en la zona de líquido o esté en la zona de vapor sobrecalentado. De esa forma recuerden que la única tabla que tenemos para definir eso es la de agua saturada. Y esa gráfica, esa tabla siempre son datos adentro de la campana, en saturación. Entonces, si vamos a las tablas en el sistema inglés, busquen su tabla de agua saturada, pero en el sistema inglés, yo voy a buscar la mía aquí para leer qué energía interna tendría si esa temperatura fuera la de saturación. Entonces, a ver, ITESCA, termodinámica, temas, propiedades, no, me voy a otro lado. Me tengo que ir a tablas y propiedades. Tablas y propiedades, aquí está. Tablas termodinámicas, tablas Zenger. Estas son las tablas que les pasé por WhatsApp, ¿no? Entonces dice agua saturada, el A es el sistema, a ver si aquí, no, aquí no cambia. En otros libros el A es el internacional y E es el inglés. Entonces aquí voy a buscar propiedades de agua líquida, propiedades de agua saturada, A4 y A5. Pero también debe de estar, pero me voy a ir hasta atrás, me voy a ir hasta el final, a ver si me muestra el índice en el sistema inglés. Me parece que así lo maneja. Termina con el sistema internacional y luego abre otro índice. Sí, aquí está. Aquí está apéndice 2. El apéndice 1 es el sistema internacional, el apéndice 2 es el sistema inglés. Entonces aquí igual busco la tabla de agua saturada. Como tengo la temperatura, busco la de temperaturas. Tabla A4E. Sí, me acuerdo que era E.
A4E. Ya están buscando ustedes su tabla ahí, en el material que les pasé el otro día. Ahí viene, ¿no? A4E. Aquí está la tabla. Les voy a compartir para estar hablando de lo mismo. Entonces, ¿cuál es aquí la misma pregunta? ¿En qué condiciones está el fluido? Para saber dónde busco la presión. Entonces, como tengo dos datos, tengo la temperatura y tengo la energía interna. Voy a ver si esa energía interna es la que le corresponde a esa temperatura, si esa temperatura fuera de saturación. Quiere decir que si mi fluido está en medio de la campana o está como líquido saturado o vapor saturado, esa energía interna debe de ser la que tiene mi fluido, ¿sí? Entonces me voy a ir aquí a presiones, la tabla de presiones, perdón, temperatura, ¿no? 300 Fahrenheit. Aquí está, 300 Fahrenheit. Busco la columna de energía interna. Aquí está energía interna. Y es 1, 2, 3, es la cuarta columna, ¿no? 300 Fahrenheit. Aquí está. ¿Sí? Bueno, 300. Oh, ahí está. La cuarta columna es entalpía de líquido. La última columna, perdón, energía interna de líquido. Energía interna de vapor sería 1099. Y la entalpía para cambio de fase es 830. Nos damos cuenta que nuestra entalpía es 782. La entalpía, sigo terco, la energía interna. Entonces, si fuera líquido a esa temperatura, lo voy a poner en el pizarrón y ahorita lo pongo, tendría una energía interna de 269.51. La energía interna de líquido. Y si fuera vapor saturado, la energía interna sería 1099.8. ¿Saben lo que son BTUs por libra, no? Siempre es la energía por unidad de masa. Todos los datos en las tablas son datos específicos, son por unidad de masa. Ok, entonces, y ahí tendría bueno, ahorita vemos la presión. Voy a irme al pizarrón para hacer este análisis. Uy, eso no es. Videos, ahí está. Ok, ahí está. Ya leí yo en mi tabla. Supuse que esta es la temperatura de saturación, porque no me dice que sea temperatura de saturación, no, me dice que es la temperatura. Si fuera la de saturación de 300 grados Fahrenheit, aquí tendría que estar, ¿verdad? Sería la temperatura a la cual cambia de fase el fluido. Temperatura 300 grados Fahrenheit. Pero eso yo lo estoy suponiendo. La pongo ahí como primero, suposición. Después busco la energía interna que tendría como líquido aquí, porque es lo que me da las tablas. Las tablas me dan puntos de saturación. La entalpía de líquido UF 259, la entalpía de gas UG 1099.8. Y luego veo mi dato, me dice que la energía interna que tiene es 782, y me doy cuenta de que 782, 1100 menos 200, 800, entonces tendría que estar un poquito, casi en el centro, aquí. No, perdón. Son 1100 menos 200, 800, 900 y son 782 por acá, sí. Aquí tendríamos el 782, más o menos. Sabemos que son BTUs sobre libra masa.
Entonces observamos que el dato que nos da el problema de 782 se encuentra ubicado entre 259 y 1099 cuando la temperatura sea de saturación. Y eso me indica exactamente que si es probable, o sea, si puede existir ese sistema en el cual su energía interna sea 782 cuando su temperatura sea de 300 grados Fahrenheit. Eso sí puede existir. Por lo tanto, eso es válido, pues. ¿Sí? Definimos entonces como quedó en medio aquí en la zona de calidad. Chequen que no puse volúmenes abajo porque no estamos trabajando con temperatura y volumen. Estamos trabajando con temperatura y su energía interna. Y dijimos que la energía interna, pues es otra propiedad que tienen los fluidos también aquí, así como su entalpía y su entropía. Por eso la tabla de propiedades habla de la entropía, la energía interna y la entalpía de saturación de gas. Y cuando está cambiando de fase, también nos dice cuál sería esa energía interna para que cambiara de fase, o la entalpía para que cambie de fase, o la entropía para que cambie de fase. Siempre nos da los datos dentro de la campana y en los extremos. Entonces, al hacer este análisis nos damos cuenta de que el fluido está como mezcla, ¿sí? Está como mezcla en la zona de calidad. Ahora, si está como mezcla en la zona de calidad, esta es su presión de saturación. A esta temperatura tiene una presión de saturación. Entonces, o al revés, a esta presión tiene esta temperatura de saturación. Entonces me voy a mi tabla y busco en la tabla la presión que tiene cuando tiene 300 grados Fahrenheit, ¿sí? Puede tener cualquier entalpía entre 259 y 1099, ¿sí? O sea, eso es válido, pues puede tener cualquier entalpía. En este caso me dice que tendría 782. Entonces, si nos vamos a las tablas, voy a leerlo aquí, dice la presión es 67.028, 67.028 libras por pulgada cuadrada. Esto sabemos ya con lo que hemos, cuando trabajamos con las presiones, sabemos que esto es un psi. Son presiones absolutas las que tenemos en las tablas, esto es un psi. En las tablas siempre se trabajan presiones absolutas y temperaturas absolutas, ¿no? Para los cálculos de ingeniería. Entonces, esto es un psi, libra por pulgada cuadrada, como lo expresa la tabla termodinámica, ¿no? Un psi dice arriba, no dice psi, PSI. PSI es la presión en el sistema inglés. PCIA, recuerden, es la presión en el sistema inglés absoluta. Ya estamos considerando la presión atmosférica en este tipo de tablas, ya lo consideran, ¿no? Entonces, de esta forma, pues resolvemos ese primer renglón, ese primer estado. Y si checan, pues es hacer exactamente lo mismo siempre. Analizar la información que tenemos suponiendo siempre que estamos en saturación y verificar si la información coincide para que esté en saturación. Y si no está en saturación, quiere decir que está sobrecalentado. Y ya tendríamos que haber tomado, si este problema al momento de leer los límites de saturación aquí hubiera dado 219, 259 y acá nos hubiera dado 600, que esta energía interna del gas hubiera sido 600. Eso ya nos cambia todas las decisiones que vamos a tomar. Vamos a hacer esa suposición nada más, para que vean cómo los datos nos dicen dónde está el fluido. Si en lugar de que esto fuera 1099, en la tabla me hubiera dicho que aquí era 600. Observo mi dato que me da el problema de 782, y al yo buscar 782 aquí, lo hubiera tenido que poner, si aquí era 600, lo hubiera tenido que poner acá, mi punto 782 aquí. Y esto me hubiera dado otra información diferente.
Chequen cómo siempre suponer nos da la información que buscamos. Aquí hubiéramos decidido, aquí son 600, 182 está más arriba, porque pues si aquí están 600 y voy sobre la curva, 182 debe de estar acá. Eso me dice entonces que está como vapor sobrecalentado. Hubiéramos decidido que esto es vapor sobrecalentado. Y esta no sería su temperatura de saturación como lo supuse, sería cualquier temperatura, aquí temperatura de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, hubiéramos tenido que ir a una tabla de vapor sobrecalentado a leer a una presión, a una temperatura de 300 y una energía interna de 182, hubiéramos buscado la presión. ¿Sí? Realmente lo que me está indicando a mí dónde está el fluido es analizar la información que me da el problema y ver dónde queda esa información, suponiendo siempre que mi sistema está en saturación. Y ya al sembrar la información real o la información que me da el problema, nos damos cuenta si realmente está en saturación o no, dependiendo de dónde queda mi punto real que me da el problema, comparándolo siempre con los datos de saturación. ¿Sí? Siempre es el mismo mecanismo, el razonamiento lógico de esto siempre es así, ¿no? Entonces, el siguiente... Entonces, jóvenes, el siguiente renglón, el siguiente estado, ese háganlo ustedes y me dicen cuánto les da. Me dice que, ¿cuál será la temperatura en Fahrenheit cuando el fluido está a 50 grados, perdón, cuando el fluido está a 50 psia de presión? Y ya sabemos que está como líquido saturado. A ver, ¿quién me dice de ustedes? Son 40 que no muestro. 40 psia, 40 Ah, psia. ok. Y está como líquido saturado, hagan su diagramita, fijen el punto como líquido saturado, la presión, la línea de presión a 40, y hay que determinar cuál es su energía interna y cuál es su temperatura. A ver, ¿cuánto les da? Lo voy poniendo en el pizarrón, ¿no? 40 y líquido saturado. Voy a poner el pizarrón, ¿no? Para ahorita que me digan, poner la información ahí en el pizarrón. Ahí está. ¿Verdad? Este es el diagrama que siempre debemos de hacer el diagrama siempre para poder ubicar lo que nos está preguntando, tener una idea más clara. Me da dos datos, me dice que está como líquido saturado, entonces forzosamente está ahí, en ese lado de la campana, en el punto donde se cruza la curva de presión con la línea de saturación. Y otro dato que me da es que me dice que la línea de presión, que es constante siempre en este tipo de problemas, esa presión está a 40 libras por pulgada cuadrada, es decir, 40 psies. Entonces quiere que le digamos la energía interna y la temperatura, ¿verdad? A ver.
Energía interna y la temperatura. A ver, ¿quién me dice cuánto es la temperatura y cuánto es la energía interna? Profe, yo le puse su energía interna de 236.67. 230, 236. A ver, No sé si está bien. déjame checar. 40 psias como líquido saturado. Me voy a la tabla de presiones porque es más fácil leerlo ahí porque está en función de la presión. Son 40 psias y tiene una energía interna. ¿De cuánto me dijiste? 236. 236. Correcto, 236.02. Tiene una energía interna. Voy a poner aquí UG, perdón, UF, 236. Sabemos que son BTUs por libra masa. Eso es correcto, ¿verdad? En ese punto tiene esos 236 como líquido saturado, que es el dato que me da. Y por lo tanto, observamos que la temperatura que debe de tener ahí, como está en su punto de saturación como líquido saturado, la temperatura de saturación que le corresponde a esa presión, de acuerdo a esa tabla, me dice ahí, arriba me dice presión en psias. A una presión de 40 le corresponde una temperatura de saturación de 267,22 grados Fahrenheit. ¿Correcto? Y ya sabemos entonces dónde está el fluido, ¿no? Qué propiedades tiene, para poder después trabajar con este fluido que tiene esa temperatura, tiene esa energía interna y tiene esa presión. ¿Sí? Incluso tiene también un volumen ahí, ¿no? En la tabla puedo irme a volumen de líquido saturado. No me lo pregunta, pero para completar toda la información, ahí también tiene un volumen de 0.01715 pies cúbicos por libra masa. 0.01715 y tendríamos toda la información. Y de eso se trata, ¿verdad? Esta parte del estudio se trata de encontrar todas las propiedades o las propiedades que tiene un fluido en un determinado estado
termodinámico, porque es lo que necesitamos conocer, sus propiedades, para poder hacer cálculos de las leyes con ellos y buscar obtener un trabajo con ese fluido. Claro, cuando se mueva, ¿no? Ahí está estático el fluido, tiene esas condiciones, pero de ahí lo puedo llevar hacia otro punto termodinámico de mayor energía y ya puedo calcular un trabajo que puedo obtener de ese fluido. De eso se trata esto, ¿no? Claro que ahorita estamos empezando por el principio, poder definir en qué condiciones está un fluido y cómo determinar sus propiedades. ¿A través de qué? A través de las tablas termodinámicas. ¿Apoyándonos en qué? Apoyándonos en un diagrama termodinámico que me expresa todas esas propiedades y me permite pues tener una forma más simple o más eficiente de manejar la información, ¿verdad? La información de los fluidos. Para eso nos sirven los diagramas, nos facilitan el razonamiento del proceso. Y claro, eso se logra practicando, ¿no? No crean que es nomás hacer un problema y listo. Hay que hacer muchos problemas y resolverlos y analizarlos. Y de esa forma, pues se nos va abriendo, o se nos va haciendo claridad en estos conceptos. Pero es la única forma, practicando, ¿no? Entonces, el siguiente. Bueno, voy a salirme de acá primero. Aquí está. Profe, ahorita puede explicar el problema uno que viene en la tarea, en la actividad Sí, 3, creo que es. sí, vamos haciendo rápido el uno más aquí y ya el otro lo hacen ustedes. Y ya vemos ese de la tarea. Entonces aquí tenemos, no sé si Profe, una pregunta. Hay una tarea que está en plataforma que no supe si teníamos que subir alguna actividad que hicimos o no sé, pero me parece que tengo retrasada por 3 días. Ah, sí. No, pues necesito entrar a la plataforma y checar eso. Entro y checo y ya mañana lo... En en esa tarea que no tenía ningún archivo ni nada, yo subí estas tablas que están aquí. No sé si era o no. Sí, déjenme checar la plataforma y ya mañana en la clase de mañana les comento. Ah, está bien, profe. Por eso vamos a trabajar en esto ahorita. Miren, tenemos este último ejemplo que vamos a hacer. Ahorita vemos el de tarea. 500 grados Fahrenheit, 120 sillas de presión. Y nos piden la energía interna y nos piden en qué fase está el fluido. ¿Cuáles son la descripción de la fase? Recuerden que esta es la parte primordial que tenemos que definir primero. Ya con esto sabemos dónde buscar esta información. Entonces, nos dice 500 de temperatura y 120 de presión. Ok, voy a compartir el pizarrón. Ok, ahí está mi diagrama otra vez. Y la información que me da es 500 grados de temperatura Fahrenheit y 120 de presión. Lo primero es que necesitamos saber en qué condiciones está ese fluido, ¿sí? Entonces, aquí, como ya sabemos que a cada temperatura le corresponde una presión de saturación y a cada presión le corresponde una temperatura de saturación, entonces yo puedo suponer, siempre lo primero es una suposición, ¿verdad? Yo voy a suponer que esta temperatura es, bueno, que esta presión, es más fácil siempre fijar la presión, a menos a mí se me facilita más. Voy a suponer que esta presión es la presión de saturación. Voy a ponerle aquí presión de saturación 120, 100. Entonces a esa presión de saturación le corresponde una temperatura acá. Aquí va a haber una temperatura, suponiendo que esta sea la presión de saturación.
Si esta temperatura es mayor que esta, significa que el fluido está como líquido, está aquí abajo, porque la temperatura otra va a quedar aquí. Pero si esta temperatura es menor que, es mayor que esta, entonces va a quedar acá, ¿verdad? Verán, vamos buscando la temperatura a una presión de 120 psi y lo vamos a buscar en saturación, o sea, como agua saturada. Nos vamos a la tabla de saturación de agua saturada y vamos a comparar la temperatura que le damos, la vamos a comparar con la temperatura que nos da el problema. Si van a sus tablas de presión en el sistema inglés y son 120 psias, aquí lo tenemos, nos dice que la temperatura de saturación a esa presión es 341.25 grados Fahrenheit. 341.25. Esa es la temperatura. Quiere decir que esa temperatura tendría aquí si esto estuviera en saturación. Pero la temperatura que me da el problema es de 500 grados Fahrenheit. La voy a poner acá arriba. 500 grados Fahrenheit. La tengo que poner ahí arriba porque tiene que ser mayor a 341. Y eso me dice inmediatamente que a esta presión, la presión esa siempre va a ser la misma, lo que pasa es que esta curva se hace más grande. La temperatura real estaría aquí. ¿Sí? Chequen que sigo comparando contra los datos de saturación, siempre comparo contra saturación. La presión que tengo tiene una temperatura. Si estuviera en equilibrio aquí, en cambio de fase, tendría esta temperatura mi fluido. Pero ¿cuál tiene? Tiene la de 500. Entonces está acá arriba. Si uno la temperatura de 500 hasta la presión, aquí se cruza. Esto es vapor sobrecalentado. Y ya encontré en qué fase está el fluido, que es lo primero que necesitamos determinar. Siempre comparamos uno de los datos, lo fijamos en la gráfica. Y siempre buscamos el dato de saturación que le corresponde a ese dato. En este caso, el dato que fijamos fue el de 120 psi. Y se apagó, será por la pila. Y y ahí ya vemos. Voy a compartirles. Sí, ya voy a terminar, pero sí. Y ahí observamos entonces que está como vapor sobrecalentado, porque la temperatura es más alta que los 341.25. Entonces ya, si está como vapor sobrecalentado, nos vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado que tengo aquí. Y aquí mismo, esta tabla no nos sirve, esta tabla fue para buscar los datos de saturación. Me voy a vapor sobrecalentado a una presión de 120 psies. Aquí tengo la tabla. Vapor sobrecalentado en el sistema inglés. Una presión de 120 psi. Lo busco aquí, 5, 10, 40, 80, 100, 120. Aquí está el cuadro de presión para 120. Recuerden que vapor sobrecalentado está en cuadros porque cada presión tiene muchas temperaturas diferentes. En saturación no, a cada presión le corresponde una temperatura de saturación. Ahí es una tablita nada más. Aquí son puros cuadros. A 120 psias le corresponden muchas temperaturas. ¿Qué temperatura es la que tiene? 500. Aquí está 500 grados
a la presión de 120 psias, quiere que encontremos, ¿qué nos pedía? La energía interna. La energía interna, aquí está, 1174.4 BTU por libra masa. Esta es la energía interna a 500 grados Fahrenheit y 120 psias. Encontrar ya el dato numérico o la propiedad que me esté pidiendo ya es muy simple. Es irme simplemente a la tabla. ¿Pero a qué tabla? A la que defino mediante el análisis para saber en qué estado está el fluido. Eso es lo importante. ¿Sí? Por eso les comento a ustedes que para poder entender termodinámica, hacer cálculos termodinámicos, lo primero que debemos de preguntarnos es ¿en qué condiciones está el fluido? Siempre. Cuando estemos resolviendo problemas van a ver qué es la pregunta que les voy a decir yo. Maestro, no le entiendo cómo está el problema. Bueno, pero ¿en qué condiciones está el fluido? Esto que estamos aplicando ahorita, este razonamiento, es el razonamiento que debemos de aplicar siempre para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, termina en la tablita el último inciso. No sé si lo anotaron. Voy a ponerlo aquí, simplemente. Nos dice que una temperatura es muy similar, ¿ok? Nada más que cambian las condiciones. Una temperatura de 400 Fahrenheit y una presión de 400 psias. ¿Cuál es su energía interna y en qué estado o en qué fase se encuentra? Ese calcúlenlo. Y vamos a ver lo que me preguntaban de la tarea. ¿Qué me preguntaban del primer problema? Voy a abrir la tarea. Termodinámica, materias, ITESCA, termodinámica, temas, propiedades de los fluidos, actividad. Debe de ser esta, ¿no? La actividad 3. ¿Qué es esta? Para que No me... se ve, profe. No estoy compartiendo eso. No se ve, profe. A ver, déjenme salir y volver a entrar a ver si aparece. Ahí está. Sí, sí, ya. Ok. Este problemita dice. Sí, profe. Ok. Dice 1 kilogramo de agua llena un depósito de 150 litros a una presión inicial de 2 megapascales. Después se enfría el depósito a 40 grados centígrados. Ah, es que ya sé qué pasa aquí. Ok, es que estos dos problemitas, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la presentación. Es que todavía no vemos ese tema, pues. Es lo que sigue aquí. Bueno, les voy a compartir esto. Pueden contestar las preguntas que están arriba. Los problemitas, denme chance mañana. Mañana vamos a continuar con estos problemas. Son los que vienen aquí. ¿Ok? La tarea se cierra ahora, ¿no la mandamos entonces? Entonces le muevo para que la suban después. Ok. No pasa nada. Sí, lo que pasa es que siguen ese tipo de problemitas dentro de los que estamos viendo. Pues. Entonces, mañana los vemos y ya le muevo ahí para que lo suban para el lunes. ¿Ok? Eso es. Entonces, de este manejo del uso de las tablas, practiquen, pues hagan el último estado que está ahí en el cuadro, el de 400 grados Fahrenheit y 400 psias, y chequenlo, mañana me comentan si ya le están entendiendo o si siguen, confundidos ahí con el manejo de las tablas. Necesito que me comenten para ver si hacemos más ejercicios de ese tipo o ya pasamos a los otros, ¿no? Entonces, como ven, siempre es lo mismo, analizar contra ¿cómo se llama? Contra el estado de saturación, siempre. Tomas un dato y supones que está en estado de saturación, haces la grafiquita
y después checas el otro, tomas el dato de saturación y lo comparas. Y comparas la temperatura o comparas la presión. Y eso te ayuda a definir si el fluido está como mezcla o está como vapor sobrecalentado o como vapor saturado. Pero siempre es el mismo proceso, es una comparación contra el estado de saturación. Entonces, mañana me dicen cuánto les da el de 400 y 400 y ya vemos los otros tipos de problemitas para que puedan concluir la tarea. ¿Ok? Ok, Ok, pues nos vemos mañana. Hasta luego.